este libro? Sí, ¿Te lo has leído? sí, vamos, sí, la verdad que como también suelo leer El País, pues muchas cosas también me venían reflejadas de lo que estás leyendo todo este tiempo, pues aparte del tema de la crisis, el tema de lo que le pasaba al PSOE, de las medidas de Zapatero y demás. Pero la primera pregunta fue, ¿qué factor fue el que os llevó a escribir un libro? Pues la idea de que faltaba una explicación para la sociedad española de qué había pasado. Y qué había pasado no solo de lo que se habla siempre de la economía, sino también en la política, en lo social, creo que ha habido un deterioro social importante con esta crisis en España, el cambio geopolítico que también ha influido, ¿no?, en nuestra crisis e influirá en la manera de salir de ella, si salimos o cuando salgamos, que ha sido muy importante, ha sido un cambio de mundo que hemos vivido desde allí dentro de la Moncloa y ver cómo España se había adaptado a ello, ¿no? Y yo creo que eso era fundamentalmente el objetivo, explicar la demanda de explicación que hay quizás en la sociedad española, que no entiende muy bien de dónde vino la crisis, qué pasó cuando Zapatero anunció aquellas primeras medidas de austeridad y sacrificio en mayo de 2010 y qué está pasando ahora donde, digamos, hay una auténtica ola de recortes y ciertas reformas muy duras, ¿no? Había, si me permites hacer eso, Tú lo vas a editar. Entonces, Sí. había otra razón, y es, creo, intentar hacer ver, llamar la atención sobre lo grave del problema que tenemos, ¿no? Esto, en el último mes, pues sí que la gente, típico España, la gente ha pasado de estar un poco en negación a entrar en pánico, ¿no? Pero sí que digo, cuando nosotros estamos ahí en el gobierno, incluso cuando terminamos de escribir el libro en enero, tenemos la sensación de que no se había tomado conciencia de lo grave de la situación y del problema que tiene España, y que es un problema estructural, que no es, que no es una tormenta, es un cambio climático, ¿no? O sea, que ha cambiado el mundo, que hay sobre todo la extensión de las economías emergentes, hace que España vaya a tener muchas dificultades para poder mantener mejorar sus niveles de riqueza y de bienestar social, y que tenemos que ponernos manos a la obra para modernizar el país y poder enfrentar el reto. Entonces era también esa cosa de llamar la atención sobre el reto. Y vamos, si también conseguir comunicar aquello que ni el PSOE ni el PP ahora también se ve en el gobierno, ¿sabes? Esto de saber explicar bien qué es lo que está pasando, a qué nos enfrentamos, ese puede ser también uno de los objetivos de este libro. Y por qué desde el gobierno es incapaz de transmitir esa imagen y saber explicar esta crisis. Bueno, sí, claro, es lo que decía, que ha habido un déficit de explicación. Cuando Zapatero anunció sus medidas el 10 de mayo en 2010, yo creo que fue una sorpresa tanto para el Grupo Socialista en el Parlamento, en el Congreso, como para el público en general, ¿no? Nosotros entonces, y mucha gente ahí dentro, pensó que tenía que haber hecho como hacen los políticos alemanes, haber ido a la televisión y que hicieran entrevistas o declaraciones para llegar a la gente y explicar realmente que ya entonces eran necesarios sacrificios, ¿no? Y yo creo que ahora está habiendo otra vez una falta de explicación, quizá por razones distintas, porque este gobierno se creyó, o por lo menos dijo, que yo creo que acabó creyéndoselo, que con llegar al poder, con un cambio político, bastaba para generar confianza. Y no es así, porque los problemas objetivos, digamos, siguen ahí, ¿no? Y con los objetivos luego tenemos en cuáles son, ¿no? Efectivamente, aquí nosotros lo que hemos querido es aportar una explicación razonable, informada, creemos que ecuánime. Porque efectivamente aquí, bueno, en todos los países, incluso un poco más, está el nivel de fundamento político, de polarización, que realmente el análisis sosegado, profundo, importante, y de ahí un poco las medidas para salir adelante, se pierden. Entonces queremos aportar, hacer una contribución de un análisis profundo, importante, y también, en la medida en la parte que intenta explicar cuál fue la gestión del gobierno,
un poco, había dos explicaciones. Una, que era la personalización de Zapatero de todo lo que había ido mal, ¿no? Era un incompetente, tal y cual. Y otra, la decía que intentaba escudarse en que esto era una crisis internacional y que, bueno, aquí nosotros éramos puras víctimas y tal. Y era intentar pues, establecer un camino medio y decir, oye, se puede dar una explicación razonable sin entrar en un insulto ni en la personalización y decir que, oye, bueno, Zapatero hizo algunas cosas bien, hizo algunas mal, que las que hizo mal no por incompetente, sino que un líder pues tiene que tomar decisiones y él en ese momento pensó que tenía que hacer A y después pues a lo mejor pues, no funcionó, igual que ahora Rajoy pues está tomando decisiones que el hombre pues intentará, claro que sí, hacer lo mejor posible, pero vivimos en días muy complejos, donde todo cambia muy rápido y no es fácil. Una cosa que me resulta curiosa es, casi vamos a hacer un apunte, ¿cómo os coordináis para escribir un libro, dos autores? ¿Es difícil compenetraros? Bueno, llevamos 4 años trabajando en la gabinete de presidencia, dentro del gabinete de presidencia del gobierno, en el departamento de análisis y estudios. Ya nos conocíamos muy bien, sabíamos cómo escribíamos el uno el otro, compartimos muchas ideas, otras a lo mejor no, pero esas quizá no están en el libro, y no ha sido difícil eso. Digamos que ha sido escrituras sucesivas, pues uno empezaba un capítulo, luego se lo pasaba al otro, luego lo revisábamos, o sea que ha sido, no creo que haya habido problemas en ese sentido, ¿no? Sino que ya estamos acostumbrados a escribir juntos. Ustedes se titulan El fallo de un país. ¿Ha fallado el país entero o solo los dirigentes políticos? No, yo creo que esa es la visión quizá más novedosa que aportamos, es que lo llamamos fallo de país, ¿no? En el sentido de que ha fallado todo, casi todo. Yo creo que ha fallado, y no solo en estos 4 años, sino en los 15 anteriores, donde se impulsó una burbuja inmobiliaria y unos créditos que nos llevaron al desastre actual, ¿no? Yo creo que han fallado los gobiernos, evidentemente, sobre todo los gobiernos anteriores, tanto los de Aznar como en la primera legislatura de Zapatero, donde no se hicieron las reformas necesarias cuando hubiera sido más fácil hacerlas, porque la gente lo hubiera aceptado más como una reforma laboral cuando se estaba creando empleo que ahora que se está destruyendo, ¿no? Ha fallado la banca, el sistema financiero, ha fallado el Banco de España, que nunca tenía que haber puesto coto, por ejemplo, a las hipotecas esas que uno iba al banco y le daban el 120% de la hipoteca de un piso para allá, comprarse el coche o comprarse los muebles, ¿no? Todo eso, más yo creo que los sindicatos también han fallado, sobre todo al principio de la crisis, porque durante los 2 años de 2008, 2009 y a principios de 2010 los salarios en España siguieron subiendo como si no hubiera crisis, ¿no? Y también ha fallado en parte la sociedad. La sociedad yo creo que aquí no se ha beneficiado. Estos años de bonanza ha visto también cómo crecían en España, por muchos motivos, entre otros la globalización, los salarios de mileuristas, que ahora parecen un lujo, porque estamos ni siquiera eso, ¿no? Pero también, quizá por falta de cultura financiera, pues la gente se endeudó, gastó más de lo que tenía, sacó hipotecas sobre unas viviendas que a lo mejor habían subido de precio pues un 100 o un 200% en pocos años, y yo creo, y sobre todo hay esta idea de que yo creo que el concepto de ciudadanía tiene que tener derechos, pero también obligaciones, ¿no? Y ahí ha fallado un poco todo. Sí, yo... Diré. No, hablo de la clase empresarial. Sí. Sí, efectivamente. Vamos a ver, lo cortés no quita lo valiente. La clase política ha fallado y tenemos un problema serio en España de capacitación y de formación de la clase política. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho de Ortega y Gasset, que cuando las masas gritan que no hay líderes, es que no hay masas. Que de cierta manera no es solamente la clase política que gobierna un país reflejo de la sociedad que gobierna, sino que también el quejarse de la supuesta incompetencia o de la acción de los políticos es de cierta manera
una forma de dejación de responsabilidad colectiva. En España tenemos un problema de cultura cívica, por ejemplo, en el cual todo el mundo reclama sus derechos, pero el que puede dejar de pagar sus impuestos. Entonces tú tienes dos opciones. Tú puedes tener una cultura cívica correspondiente, cultura fiscal, como la de Somalia, y entonces tienes un Estado social como el de Somalia, o puedes querer tener un Estado social como el de Noruega, entonces tienes que pagar impuestos como Noruega. Lo que no puedes tener es pagar impuestos como Somalia y querer tener el Estado social de Noruega, ¿no? Entonces, eso, aquí en España, demasiada gente, y son culpables todos, servicios públicos y tal y cual, pero después oye, que puede pedir una factura sin IVA, todos los profesionales privados que pueden cargan gastos para desgravarse que no tiene nada que ver con su actividad empresarial, todo el que puede, si podemos una baja médica y defraudar la seguridad social lo hace, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, que los políticos hayan fallado que lo han hecho no significa que no haya habido, que también no ha habido un fallo colectivo del país de no asumir la responsabilidad, porque la modernización de un país es una labor de todos. Segundo, en lo específicamente relacionado con la economía, España quizás el problema que tiene no es clase política, es su clase empresarial. Es una clase empresarial. España hay dos economías, una economía de las empresas que exportan, de las empresas que es bastante competitiva, pero es lo más pequeño, pero después buena parte del entramado económico del país está dominado, sobre todo los grandes sectores, todos por dos o tres empresas, en cada sector dos o tres diferentes, que tienen cooptado el sector, que impiden la competencia y ayudadas en buena medida por el entramado público. Entonces en España tenemos ahí una connivencia entre lo público y lo privado que crea lo que un analista con el que hablamos denominó como el mercantilismo plutocrático. No tenemos un sistema de capitalista de mercado real, ¿no?, que crea riqueza, y después un sistema político que la redistribuye. Tenemos una economía muy poco dinámica, una clase empresarial, sobre todo, ya te digo, las grandes empresas, muy poco dada a ganar dinero gracias a la competencia y buenos productos y servicios, y más acostumbrada a lograrlo pues con favores públicos, subvenciones, desgravaciones, favores a las licitaciones, etcétera. Entonces, efectivamente, nosotros pensamos que aquí ha habido un fallo de país y que la solución pasa por tomar conciencia de ese fallo y que todo el mundo contribuya a sacarnos esto. Entonces, también comentaban, bueno, que lo de la crisis de las hipotecas y del crédito fácil y de la construcción y la burbuja viene desde atrás. ¿En serio que nadie se dio cuenta que era insostenible este tipo de crecimiento para decir, actuemos, o es que todo el mundo se puso una venda en los ojos y decimos, pues hasta que dure? No, yo creo que, vamos a ver, esto pasa en otros países, no solo en España, ¿no? Pero yo creo que el gobierno del PP lo empujó cuando cambió la ley del sueldo y eso, no regular más los créditos, y ayudó a la entrada en el euro con créditos muy baratos, créditos en el fondo por debajo del tipo de interés real, ¿no? Y que cuando llega el gobierno Zapatero se encuentra con un modelo de crecimiento que está creando empleo, generando riqueza, supuestamente, y entonces desde un punto de vista político, nosotros lo explicamos en el libro, es muy difícil para un político pinchar eso, ¿no? Y decir, bueno, ahora voy a frenarlo, ¿no? Se tenía que haber hecho, evidentemente, pero no se hizo a tiempo, y luego ya el mercado se encargó a partir del 2007 de reducir eso, y cuando llegó la crisis de Lehman Brothers en 2008 y la crisis financiera internacional, eso se paró en seco y produjo, yo lo que creo que es una enorme crisis política, económica y social. En España nunca se había creado tanto desempleo, se había generado tanto desempleo en tan poco tiempo, en los primeros 6 meses después de esa crisis, y luego eso también llevó a la crisis del sector financiero, el que todavía estamos viviendo, y a los problemas de confianza en España, ¿no? Yo diría que hay 3 factores, situados un poco lo que dices, que generaron esa burbuja. Una, eran factores estructurales muy difíciles de cambiar. 2, fue el comportamiento racional, en cierta manera, de los sectores económicos, ciudadanos. Y tercero, un poco la falta de
liderazgo a la hora de parar eso, ¿no? El primero, porque yo creo que es razón estructural. Lo que está en el fondo, y lo que hace, por eso, estructural esta crisis, debajo de lo que ha pasado, es el ascenso de las economías emergentes, que han ahorrado mucho dinero. Cuando tú juntas mucho dinero ahorrado en una parte del mundo y globalización financiera que permite que ese dinero pase unos a otros, y en el otro lado, países como España, Estados Unidos, que tenían un hambre insaciable de dinero, en Estados Unidos para consumir, en España para invertir en el sector inmobiliario, hace que haya mucho crédito, que llegue mucho dinero. Eso además, como ha dicho Andrés, con nuestra pertenencia en el euro, bueno, teníamos unos tipos de interés muy bajos que no se correspondían realmente a la realidad económica de España, hizo que la gente pudiera pedir prestado muy barato y que además hubiera mucho dinero, que venía de estas economías emergentes que te permitían seguir financiando, ¿no? Después, decisiones racionales. O sea, un banco lo que quería era ganar dinero. Entonces, ellos sabían que esto era como el juego este, que cuando pare la música era un problema. Les digo, bueno, mientras suene la música vamos a intentar hacer dinero. Claro, los ciudadanos, todos nos acordamos lo que era para 6 o 7 años. Bueno, voy a comprar el piso ahora, aunque creo que está muy caro, porque el año que viene va a valer más, ¿no? Y esto, bueno, está bien estudiado en análisis de comportamiento colectivo, el dilema del prisionero, que decisiones racionales de cada uno de los agentes al final acaba creando una situación irracional colectivamente, que es lo que pasó. Y la mala suerte que tuvo España ahí fue que España se convirtió en un país que necesitaba muchísimo dinero, hasta 100.000 millones de euros al año, porque básicamente invertíamos y consumíamos mucho más de lo que ahorrábamos, entonces ese déficit era el que nos prestaban de fuera. Y yo creo que es verdad que, efectivamente, el gobierno de Aznar hizo algunas cosas bien, pero hizo algunas cosas mal, crear esta burbuja y generar esta dinámica de endeudamiento privado. Fue un error. Es verdad que en la primera legislatura Zapatero intentó corregirlo, pero muy lentamente, se tenía que haber hecho quizás con más determinación. Y claro, hay un poquito de mala suerte, y es que cuando estamos poco a poco empezando a rectificar eso, llegó la crisis y nos afectó donde más nos dolía, que era esa necesidad de dinero constante. Es como si tú necesitas, es una empresa que a lo mejor va bien y estás haciendo dinero, pero necesitas mucho dinero todos los meses y de repente un día te dicen, oye, se ha cerrado el teléfono, entonces tienes un problema. Pero creo que es importante decir que fue una combinación de cosas, que es una situación compleja, y huir de estas explicaciones simplistas de incompetencia, los políticos y tal. Luego añadiría otro dato, que es otro factor, que es la globalización, ¿no? La globalización de los años 90 funcionó muy bien para todos. La globalización de los años 2000 ya empezó a afectar seriamente a los salarios europeos, a las clases trabajadoras, pero también a las clases medias europeas y americanas, ¿no? Y norteamericanas. No nos dimos cuenta entonces de eso, pero ahora vemos que estamos compitiendo en un mundo donde ya el competidor no solo el alemán o el italiano, eso, sino el chino, el brasileño o el mexicano, ¿no? Y eso ha hecho que ha tirado hacia abajo los salarios de un cierto nivel en España y por lo tanto ha subido otros, ¿no? Ya más ligados al sector financiero. Sí, lo comentaban antes de que todavía no hemos tomado conciencia de lo que hay. Y por qué y qué hace falta para que de verdad nos demos cuenta de dónde estamos y cómo salir de ello. Bueno, yo creo que el gobierno Zapatero hizo bien una cosa en particular, vamos, que es que en un momento dado, antes de que llegara el cambio de la política de austeridad y los recortes, sí se planteó una estrategia de crecimiento, que fue lo que se llamó entonces la estrategia de economía sostenible, que se plasmó en parte en una ley de economía sostenible, donde, digamos, se trataba de impulsar nuevos sectores para crecer. Lo que yo veo ahora, en los últimos 2 años, es que en España hay una estrategia de recortes, pero no hay una estrategia de crecimiento, de por dónde crecer, ¿no? Y eso es lo que nos achacan muchos analistas internacionales y muchos inversores
y los mercados. Es decir, que no ven por dónde España va a crecer y por dónde vamos a crear empleo y por dónde vamos a crear riqueza. Eso es lo que falta y que yo creo que para eso sería necesario pues un pacto nacional para el crecimiento, ¿no? Que también tiene que tener evidentemente una dimensión europea necesaria, porque sin Europa tampoco saldremos. Yo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la conciencia de que tenemos un problema serio está empezando ya a eclosionar, ¿no? Lo que sí que creo que hay un riesgo es esta cultura muy española del chivo expiatorio, de esto es culpa de los políticos, esto no va conmigo, ¿no? Y eso es grave porque va a incapacitar al país para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y es verdad, esto no hay que olvidarlo, cuando nosotros hablamos de responsabilidad colectiva, en España esta supuesta fiesta no ha sido de todos. Ha habido una parte importante de la población, sobre todo de la gente joven, que ha vivido con lo justo, con mucha precariedad, con salarios muy ajustados, etc. Pero sí que es cierto que incluso entre ese colectivo lo que falta en España es esta, creo yo, cultura de ser un país serio y de, como decía Andrés, tomar conciencia de que los derechos individuales implican responsabilidades colectivas, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que tenemos un problema está empezando a pasar, afortunadamente. Hubiera sido mejor que no hubiéramos tenido que pasar a esta situación para que la gente lo entendiese. Pero bueno, lo que creo que es ahora importante es intentar hacer ver que esto no es solo culpa de los políticos, y que culpar a los políticos pues no va a resolver el problema. ¿Cómo explicarían a un ciudadano de a pie esa dicotomía entre la impopularidad de los recortes que no nos gusta y la posible amenaza de intervención y que vengan los mercados y nos digan, no os gusta esto, pues vas a tener peor reacción? Bueno, primero, tanto cuando Zapatero anunció sus recortes como ahora, con los recortes del PP, de Rajoy, las encuestas demuestran que hay un apoyo a la política de austeridad. Un apoyo bastante alto, entonces y ahora, el 60-70%. Es decir, yo creo que la ciudadanía ha comprendido que nos tenemos que apretar el cinturón, todos. Ahora, en cuanto se pasa a las medidas concretas, entonces hay una oposición evidente a la congelación de las pensiones, por ejemplo, en su día, a los recortes en sanidad, a los recortes en educación, todo lo que se refiere al estado de bienestar, ¿no? Perdón, sí que, claro, hay recortes que a la gente no le gusta y se manifiesta intentando erosionar a Rajoy, al igual que fue con Zapatero, pero puede que si no se toman esos recortes, vengan los mercados a hacerlos ellos. Entonces, ¿cómo se explica a un ciudadano que esos recortes son necesarios y no son injustos, ineficaces y demás? Bueno, y luego hay, yo creo, un acuerdo entre una parte de los economistas, sobre todo extranjeros, tipo Krugman u otros, de que en España y en Europa con tantos recortes nos estamos suicidando, ¿no? Es decir, que una cosa es decir que tenemos que ir a la senda de la estabilidad presupuestaria y otra cosa es decir que de aquí a dentro de 2 años tenemos que recortar del 8 y pico al 3%, porque no se lo creen. No se va a poder cumplir y si se cumple habremos asfixiado este país. Entonces yo creo que hay que explicar bien y ir a un periodo más dilatado de eso y no recortar en cosas que son nuestro futuro. Es decir, España no debería recortar en I+D+I, España no debería recortar en educación y España no debería recortar en sanidad, porque la sanidad no se refiere solo al bienestar de los ciudadanos, sino que también es una fuente de generación de conocimiento, de exportación y de futuro, ¿no? Yo creo que ese sería... Pero para eso necesitamos no solo que lo quiera España, sino que, digamos, Europa flexibilice su actitud. Flexibilice su actitud como para, digamos, adoptar una posición más a la americana, ¿no? Donde se mantiene el estímulo y se piensa que recortar ahora tanto pues es asfixiar el país. En la respuesta un poco yo creo para tus lectores, que efectivamente
lo que se plantea la gente hoy en día, y cómo es que nos pueden estar obligando a suicidarnos, ¿no? Cómo es que están estos recortes que está ya claro que no son buenos. Yo creo que tiene dos respuestas. Una se llama confianza, una confianza en el país, y otra pasa por la globalización y la erosión de la política. De manera. Entonces, el primero, España necesita dinero, necesita que le presten. Y España no está creciendo. Entonces tú, un señor que está en Los Ángeles o que está en Londres o Edimburgo y que tiene que invertir el dinero de su fondo de inversión, yo no me fío de prestárselo a España porque si este es un país que no estoy seguro de que va a crecer el año que viene y por lo tanto me lo va a poder devolver el año que viene el siguiente. Entonces, eso no es, digamos, los mercados odiosos y tal. Los mercados, pues, muchas veces son irracionales, destructivos, pero al fin y al cabo son gente detrás tomando decisiones de inversión. Entonces, esa es la primera. España tiene que dar confianza de que va a ser un país dinámico, capaz de crecer y devolver el dinero que le prestan, y ahora mismo no nos ven convenientes para crecer. Por lo que hemos hablado antes, es un país que no es dinámico, que no ha hecho las reformas que tenía que hacer, dominado por una connivencia entre lo público y lo privado, que tiene bloqueada la energía creativa del país. Es lo que cambia. Lo segundo es que, bueno, para que ante la falta de confianza, la única solución de emergencia sería que el Banco Central Europeo, la Unión Europea, nos ayudara a pasar este mal trago hasta que se tranquilicen un poco las cosas y hasta que hayamos podido crecer. Pero claro, ahí de nuevo, oye, los alemanes, como expresar lo que quiero, pero también es racional decir, oye, tú me estás pidiendo a mí, pensionista alemán, que os preste dinero a un país en el que yo no me fío si me lo vais a devolver, primero porque no estáis creciendo y segundo por lo que hemos dicho, es un país donde sabemos que la cultura muchas veces no pagan impuestos, etc. Entonces, puede venirnos mal, pero es comprensible. Y eso se resuelve pues intentando ser serios y decir, vamos a ver las reformas que hacen falta para dinamizar este país, pero a cambio tenemos que tener 2 o 3 años un poco que nos permitáis compatibilizar esto con políticas de estímulo. Pero hay una tercera razón, y es que la globalización ha erosionado un poco la capacidad de acción política, porque hoy, hace 50 años tú tenías la capacidad dentro del país de decir, oye, gente con dinero, gente económica, vais a invertir en el país para ayudarnos a pasar. Ahora no, ahora decimos, yo me voy con mi dinero a otro sitio porque la globalización financiera te lo permite. Y ese es uno de los grandes dilemas de la actualidad que todavía no tenemos resuelto, ¿no? ¿Cómo compatibilizar una globalización económica que genera más crecimiento con una capacidad de acción política que pone los intereses de la mayoría en la mesa de toma de decisiones? Y la globalización en los últimos años, los 20 años, ha erosionado esos mecanismos por los cuales antes el interés de la mayoría de las clases trabajadoras y media podía definir la política económica. Ustedes hablaban en el libro de que el G20 es un foro de referencia, pero las decisiones al final pues lo toman los países grandes. Vamos, en el caso de la Unión Europea ves a Alemania la que marca el paso. ¿Creen que va a seguir siendo el G20 un foro de referencia? Bueno, el G20 fue un foro de referencia al principio de la crisis. Y yo creo que hubo un diagnóstico compartido. Bueno, primero el G20 por primera vez se reunió a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. España se metió allí. Y las primeras reuniones sí produjeron un diagnóstico común y una terapia, porque del G20 salió la decisión de estimular las economías, ¿no? Y también de la propia Unión Europea, donde el estímulo fue de 160.000 millones de euros o algo así. Pero luego, digamos, los intereses empezaron a divergir entre europeos, americanos, chinos, indios y otros, y entonces ya el G20 no es operativo. Tendrían que volver a concluir esos intereses, que es muy complicado que lo hagan, para que el G20 se convierta en una estructura de gobernanza global en estos temas, por lo menos, ¿no? Bueno, sí, estoy de acuerdo. El G20 funcionó mientras los intereses convergían. Cuando han empezado a diverger, pues ha
ha dejado de funcionar. Y ha dejado de funcionar porque, de nuevo, la realidad es compleja y lo que estamos viendo es el reflejo en el ámbito económico del paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar, donde ya países como China, como India, como Turquía o como Brasil tienen presencia propia y tienen intereses económicos que en algunos casos son contrapuestos a los que tiene la Unión Europea o Estados Unidos. Añadir otra cosa que hemos visto en el último año. Primero con China y luego con el conjunto de los BRICS, que ya empiezan las elecciones a Europa, ¿no? Es decir, ahora Europa, que es mucho más rica por habitante que estos países, va y les pide a estos países que por favor aumenten su contribución al Fondo Monetario Europeo para rescatar a Europa, ¿no? Y esto ya empiezan a imponer condiciones, es decir, no, si Europa no hace sus deberes, si Europa no se tira a sí mismo del pelo para salir del agujero, como el conde Mauthausen, pues no les vamos a ayudar. Yo creo que esto es nuevo y refleja el cambio que decía Ángel, el cambio geopolítico que ha habido y sus consecuencias económicas, ¿no? Y respecto a que los grandes mandan, yo no veo que Estados Unidos mande mucho en esto, ¿no? En Europa, en este momento, sí es Alemania la que está marcando el paso, y además con una opción ideológica clara, ideológica y que responde al cambio que hay en la sociedad alemana, que se ha vuelto más antieuropea, más vieja, está obsesionada por la inflación y está obsesionada por no ayudar más a Europa, ¿no? Pero lo que ha pasado es que Alemania está sola y no tiene un contrapoder en estos momentos porque Francia estaba con eso, pero a lo mejor si en las elecciones francesas gana Hollande, pues podría haber digamos, otra visión y cambiar un poco la política económica europea. Yo creo que hay completamente con el G20, sí que hay un tema que ha mencionado Andrés que es muy importante llamar la atención sobre él, ¿no? Y es que la política de austeridad no es una necesidad económica, es una opción ideológica. Y esto es algo que hemos experimentado los últimos 30 años con las políticas neoliberales, que presentan como axiomas macroeconómicos lo que en el fondo es una preferencia ideológica. Una preferencia ideológica normalmente en beneficio de los intereses de la minoría más adinerada, ¿no? Cuando uno revisa la literatura económica, para nada hay consenso de que las políticas de austeridad sean necesarias para el crecimiento, si acaso lo contrario, que en casos de recesión económica grave como la actual, es mucho más peligroso retirar los estímulos demasiado pronto que demasiado tarde. Porque lo que te añade a la deuda total de un país, el déficit de 1 o 2 años no es mucho, comparado con el coste enorme que tiene una recesión. Y normalmente la causalidad es inversa a lo que se nos quiere presentar muchas veces. Bueno, es que si estás endeudado no creces. No, lo que te dice los datos normalmente es que cuando no creces empiezas a tener deuda. Por eso hay una correlación entre deuda y falta de crecimiento, pero es la contraria de lo que nos suelen decir, ¿no? Y hay que decirlo, que igual que en los años 80 nos vendían la historia de que la desregulación era realmente un axioma económico y que la intervención del Estado era económicamente ineficiente y que el poder de los mercados no se equivocaban y valoraban siempre los activos, y ahora vemos que era todo falso, porque lo que nos llevó a la enorme crisis del 2007-2008, pues lo que se está presentando ahora como macroeconomía del libro de texto no lo es una opción ideológica legítima, pero yo pienso que va a llevar al país al desastre, como ya llevaron aquellas políticas de austeridad al desastre, a la Gran Depresión durante los años 30. Y conectado con eso, decir que no, las reformas no tienen siempre necesariamente que ser dolorosas, ¿no? O sea, se ha creado un poco esta visión de que este sinónimo entre reformas y trauma, ¿no? Cuando la historia demuestra que es posible hacer reformas que dinamicen y modernicen la estructura económica y social de un país y que sean en interés de la mayoría. Por ejemplo, la creación del Estado de Bienestar, es un buen ejemplo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, fue algo que benefició a las clases trabajadoras, a las clases medias, a la mayor parte de la sociedad,
y que además fue económicamente muy positivo, porque creó unas redes de seguridad que permitieron a la gente salir a trabajar, innovar, y no es casualidad que haya estado correlacionado la creación del Estado de Bienestar con la época de mayor crecimiento económico de la historia de Europa, la historia moderna de Europa. Entonces, romper también este mito de que las reformas necesariamente han de ser traumáticas y de que tienen necesariamente siempre que ser con un coste para las clases trabajadoras y las clases medias. No es así. Y hay que luchar contra esa supuesta falta de alternativas. Hay una cosa sobre la opción ideológica. Cuando se produce la crisis de Lehman Brothers y se produce la crisis financiera mundial en todo el sector financiero, entonces el sector financiero llama a los estados, llama a los gobiernos para que intervengan. Una vez que intervienen, les salvan y eso, ahora les dicen, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, dicen, no, ahora retírense. Ahora deseado otra vez que actuemos nosotros por nuestra cuenta. Ahí hay una contradicción tremenda, porque ya nosotros cuando empezó la crisis de Lehman Brothers, y el propio presidente Sarkozy habló de la reforma del capitalismo, un nuevo capitalismo, ¿no? Bueno, pues al final no está habiendo un nuevo capitalismo, estamos volviendo al antiguo y peor, ¿no? Y con todo esto se ha olvidado cuál es el origen de la crisis. El origen de la crisis no fue el excesivo gasto público, el estado de bienestar, fue el mal diseño del capitalismo de mercado sin regulación, el olvidar que lo que ha permitido crecer las economías modernas ha sido mantener un equilibrio entre la capacidad de generación de riqueza, las economías de mercado, pero la capacidad de control y de distribución que traen los estados. Y, por ejemplo, se está viendo muy claramente este tema ideológico con el debate de la deuda, ¿no? Esta demonización de la deuda. La deuda es algo no solamente sano, sino necesario. Porque la deuda pública es el mecanismo que tenemos para compartir de manera intergeneracional los gastos de inversión. Si yo tengo que construir un hospital y el hospital se va a beneficiar mi generación, pero las próximas 4 generaciones futuras, pues es lógico que lo paguemos entre todos, que no lo pague yo solo, y mis hijos y mis nietos que lo van a utilizar no se beneficien. Entonces la forma que tenemos de expandir ese pago, es decir, yo pago, pero vosotros también pagáis una parte, es a través de la deuda pública. Y con esta opción de nuevo ideológica, el déficit cero, simplemente es un caballo de Troya, es bajo la supuesta lógica de la austeridad, lo que están intentando es cargarse todas estas estructuras sociales en las que muchas veces la derecha nunca ha creído. Y nosotros creemos que es importante dejar claro eso, que un exceso de deuda es pernicioso, claro que sí, pero que niveles moderados de deuda pública nunca han sido un impedimento para el crecimiento económico, y que lo que llevó a las economías a la crisis en el 2007 no fue la insostenibilidad del estado de bienestar. España era capaz perfectamente de pagar su educación y su sanidad hasta que tuvimos que rescatar a los bancos, hasta que tuvimos que poner al Estado para reactivar la actividad económica que había parado como consecuencia de las políticas desreguladoras de los últimos 20 años. ¿Tiene futuro la socialdemocracia y sus ideas progresistas, unitarias y europeas en una Europa cada vez más antieuropea, más desconfiada, más vieja, más conservadora? Bueno, yo creo que la socialdemocracia está ante un problema que yo creo está tapando en parte lo que está ocurriendo en Francia, donde parece que Hollande va a ganar, pero Hollande en la primera vuelta no va a sacar más del 28%, o por ahí, ¿no? Lo cual quiere decir que votantes socialdemócratas son el 28%, es decir, que es una minoría de los franceses. Yo creo que la socialdemocracia está en crisis porque no tiene respuestas a la globalización, a la crisis de las clases medias, a la visión europea, pero y al liderazgo político, de cómo recuperar la política, ¿no? Entonces, sí creo que tendrá futuro, pero no está garantizado. En esos momentos vemos en Grecia, por ejemplo, que la alternativa real son 3 partidos de extrema izquierda que tienen posibilidades de tener mayoría, pero aunque no tengan posibilidad de gobernar, pues serán incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? La alternativa en muchos países a la socialdemocracia ha sido gobiernos conservadores,
incluso social conservadores como los suecos, que se sienten cómodos además con todo este debate, la globalización financiera y la desregulación y todo eso. La socialdemocracia tiene que repensar todo, entre otras cosas porque, digamos, las políticas de lucha contra la desigualdad han fracasado en casi toda Europa. Han fracasado en España en los últimos años, han fracasado con Tony Blair durante 14 años en el poder, y hay que pensar en cosas nuevas, ¿no? En cosas nuevas para, digamos, servir a las clases medias y a las clases trabajadoras. Sí, yo en esto quizás soy un poco más crítico. Yo creo que la socialdemocracia se ha rendido y tiene un peligro de extinción real. Siempre digo que un caso que a mí me parece pertinente es el papel de los partidos liberales. Normalmente siempre hay un gran partido de izquierda, de derechas, que es un partido que siempre existe porque se combate los privilegios de la gente que tiene privilegios. Y después pues siempre hay otra facción, que es la facción pues reformista, que quiere que esos privilegios pues se vayan desatando para que una mayor parte de la población tenga acceso a ellos. Y hasta principios del siglo XX esa opción no se llamaba la opción socialista ni socialdemócrata, se llamaba la opción liberal, y esos partidos liberales no fueron capaces de captar el cambio en las preocupaciones y los sueños de la gente que vino con la revolución obrera de finales del siglo XIX, y en cuestión de una década desaparecieron y fueron sustituidos por los partidos socialistas y socialdemócratas que llevaron desde entonces, han llevado la bandera de la izquierda. Y creo que los partidos socialistas y socialdemócratas tienen un riesgo ahora equivalente de, o bien se dan cuenta del gran grito de una mayoría de la sociedad que ya se ve perdedora del sistema económico imperante, o van a acabar en la irrelevancia. Y esas voces que quieren una transformación del sistema pues buscarán otras opciones políticas, que no sé ahora cuál serán, si será el partido transformador, si será tal o cual, ¿no? Pero creo que la socialdemocracia, como he dicho antes, el gran problema de nuestra era es la desigualdad económica y el hecho de que la globalización económica ha dejado de funcionar para la mayoría. Mientras funcionaba para las clases medias y altas, pues iba bien, porque es una mayoría electoral, votaban por ella, aunque fuera en contra de los trabajadores. Pero ahora son ya las clases medias las que viven una constante inseguridad económica, social, y que ven que tiene un futuro peor que el presente porque su vida está controlada por fuerzas que ni entienden ni controlan. Y miran a la socialdemocracia respuestas y la socialdemocracia no se las puede dar, sobre todo porque por una decisión que tomó hace 30 años de que iba a abandonar cualquier aspiración de reforma del modelo productivo en base simplemente a redistribuir. Y bueno, nosotros no tocamos el sistema capitalista de mercado que genera riqueza como gente, simplemente redistribuimos lo que se crea. Pero claro, eso ha llegado a su fin porque hoy en día, bueno, no sé, razones, las sociedades están menos cohesionadas, es más difícil hacer que la gente tenga esta voluntad de pagar impuestos, etc. Y la socialdemocracia tiene que cambiar el discurso y abandonar un poco esta discurso de la falta de alternativas, porque la gente ve a la socialdemocracia como ofreciendo lo mismo que la derecha, pero un poco edulcorado, ¿no? Como humanizadores de lo inevitable. Y la izquierda tiene que decir que no, que esto no es inevitable, que hay otra forma de hacer las cosas. Y mientras no capten un poco la necesidad esa necesidad de transformarse profundamente, creo que no va a ser suficiente, como estamos viendo ya en las encuestas en España, el desgaste de la derecha. El desgaste del PP no va a ser necesariamente en España en beneficio del PSOE. Añadiría otra cosa respecto a esto, que es la dimensión internacional. La socialdemocracia o las fuerzas progresistas, digamos, o se europeizan y logran una política europea o no tienen futuro, ¿no? Y en estos momentos hay, como decías antes tú, hay un rechazo en las sociedades, en muchas sociedades europeas a más Europa, a federalizar más Europa. Y luego observo otra cosa, que es que, por ejemplo, la Internacional Socialista, que es donde se supone que se propone una socialdemocracia, a nivel global, está muerta. Está muerta y hay que reinventar otra cosa, algo hablamos ahí en el libro, que junte a otras fuerzas importantes en el mundo, como son los demócratas americanos, en este caso, o a su izquierda un partido un movimiento como el partido de Lula
en Brasil, ¿no? Y bueno, para ir terminando, dos preguntas. Una es un apunte bueno, que vi alguna vez en su periódico, de ¿es difícil trabajar en equipo con Zapatero porque sea demasiado personalista? No, yo creo que lo que es difícil, pues yo he estado 2 veces en la Moncloa en puestos similares, entonces con una diferencia de 15 o 16 años, ¿no? Entonces lo que sí he descubierto es que gobernar ahora es mucho más difícil. Es mucho más complicado porque hemos perdido fuerza hacia arriba, es decir, que muchas grandes decisiones estaban en Bruselas, aunque nosotros participemos en ellas, porque es soberanía compartida, no solo cedida, ¿no? Hemos perdido, digamos, los gobiernos han perdido capacidad hacia la sociedad y hacia los mercados, es decir, capacidad horizontal, y hacia los medios de comunicación, que se han convertido en una cosa mucho más compleja, que vive 24 horas sobre 24 y mucho más atomizada, ¿no? Y finalmente, en España, pues cada vez que había que tomar una decisión, había que preguntarse si esa decisión la iban a aplicar o no, en muchos casos, las comunidades autónomas, ¿no? Y los poderes locales. Es decir, que gobernar es mucho más complejo. Y luego yo creo que hay un factor que dificulta también la gobernación y rompe, digamos, los esquemas habituales, que es esto. Es el gobierno a través del móvil, ¿no? Es decir, que ahora a un presidente del gobierno, y lo digo también de Rajoy, que en el Parlamento estaba ahí enviando mensajes, le llegan mucho más inputs que lo tradicional, donde, digamos, las decisiones económicas se tomaban en la Comisión en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Ahora le llegan mucho más inputs por todos lados. Entonces, eso se ha vuelto un poquito más, bastante más complejo de gestionar, ¿no? Y ya vamos, como última pregunta, bueno, vamos, que los dos somos jóvenes, los dos trabajamos sin cobrar un duro. ¿Qué futuro nos espera a la juventud? Porque lo veo negro. Sí, yo digo que el gran drama de España es que lo que debería ser nuestra solución es nuestro problema. La solución de España, como en cualquier sociedad, debería ser la energía creativa y el empuje que trae la juventud. En España tenemos algo que es dantesco, y es que tenemos un 80% de nuestra juventud desempleada o precariada. Tiene un 40% de paro juvenil, 43%, pero que lo que es casi peor es que la mayor parte del otro 57% están en empleos muy precarios, ganando muy poco, donde nadie invierte en su formación, y donde sobre todo no hay un clima, una cultura que les empuje a asumir riesgos, a crear sus propias ideas. Es una sociedad con miedo, ¿no? Con miedo a tener cuidado lo que haces y quedarte con el trabajo que tengas por muy mal que te pase. Entonces, eso es un drama. Entonces, eso no tiene por qué ser así. Y yo creo que la solución pasa, y en eso insistimos mucho en el libro, por hacer reformas que destaponen el taponamiento de la energía creativa del país. Lo que a este país le hunde es que la mayor parte de la gente no tiene acceso a los instrumentos que permiten innovar y hacer que un país crezca. Yo digo que hay mucha menos gente en España que puede crear un Apple o un Google que en Estados Unidos. No porque sean menos listos, sino porque en Estados Unidos el acceso al capital, el acceso a las buenas universidades, el acceso a, gente, contactos que te ayuden a montar algo, es mucho más democrático, es mucho más abierto. Es una sociedad mucho más abierta donde tú tienes una idea, tienes capacidad de trabajo, tienes energía, enseguida el sistema te ayuda. En España es lo contrario. En España el acceso a estos instrumentos que permiten crecer en un sentido más amplio está muy limitado. Son normalmente solamente pues, la gente que no va a ir a las universidades privadas, después a las escuelas de negocio, o que han nacido en clases medias altas, que el amigo del padre le ayuda, le presenta a fulanito y tal. Lo mismo pasa con las empresas. En España el acceso a la tecnología lo tienen muy pocas empresas. Si tú ves los rankings, las grandes empresas españolas
tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico que las mejores empresas americanas, europeas. Sin embargo, las pymes, que es el 97% de la producción empresarial, están muy mal. Que las pequeñas y medianas empresas en España tienen bloqueado el acceso, sí que eso es el equivalente a la juventud, ¿no? Tienen bloqueado el acceso a los instrumentos que permiten crecer y innovar. Entonces, en España lo que tenemos que hacer es realmente dar un chute de modernidad al país, es desatascarlo, es romper esta connivencia que hay entre las grandes empresas y los estamentos públicos, que tiene totalmente ahogado al país y bloqueada la energía creativa, y si logramos hacer eso y nos ponemos en marcha de ello, creo que la juventud española puede tener un futuro lleno de perspectivas. Pero si no, pues lo vamos a tener difícil, y la juventud española debería tomar conciencia de que ese es el reto y no simplemente echar la culpa a los políticos, que aunque tengan razón no va a resolver el problema. De todas formas, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Son los dos datos. Siempre el paro juvenil es el doble del paro general, aquí y en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos en 20 algo por ciento y el paro juvenil es un 50%. Pero dentro del paro juvenil, el paro entre licenciados universitarios es mucho menor que entre los que no tienen estudios superiores, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer también un esfuerzo de educar a la gente, de gastar en educación, como decimos al principio, invertir en eso, invertir también en una formación profesional seria para que haya, digamos, lo necesario, la fuerza necesaria, y pensar también un poco en europeo y en español, ¿no? Porque aquí cada vez, durante años, la gente lo que quiere es trabajar en su ciudad. Eso no pasa en Estados Unidos, que ya no es irse a Alemania, sino es, si vives en Madrid, no ir a Sevilla, porque sí, pero eso no pasa en Estados Unidos. En la familia, los amigos, pues estamos muy... Sí, hay que romper un poco esta visión de que, oye, que no es un drama tener que ir a Alemania a trabajar. De hecho, llevamos años diciendo que uno de los problemas de la Unión Europea es que no hay un mercado laboral integrado, que, oye, en un país como Estados Unidos, tú encuentras trabajo en un estado, te vas al tuyo, y eso, oye, cuando tu estado va mal, lo todo un poco mejor, y se van equilibrando las cosas. Eso es bueno, y para eso hemos estado trabajando en Europa 30 años, con Erasmus, intentando que la gente hablara inglés, un poco la misma franca. Y ahora que, bueno, pues ahora la circunstancia que la gente tiene que tirar de eso que hemos estado creando, uy, qué desastre, es otra vez desde la boina. Oye, que no es ideal, lo ideal sería que pudiéramos hacerlo así, lo ideal sería que esta gente pueda volver, si quieren, cuanto antes, pero tener siquiera... Lo bueno es que la gente, primero, se pueda ir, que tengamos una Unión Europea que tiene un mercado laboral único y que tengamos gente formada para irse. Y, por cierto, una cosa que me gustaría que pusiéramos, porque para mí es fundamental, hay que salvar la Unión Europea. Ajá, eso En el euro tenemos problemas, pero la Unión Europea es lo mejor que le ha pasado a este continente en los últimos siglos, y desde luego a España no te puede ni contar. Ha sido nuestro ancla de modernidad, nos ha ayudado a salir del oscurantismo de la dictadura franquista, y como por ignorancia o vanidad acabemos dejando autodestruirse la Unión Europea, nos vamos a enterar. Entonces sí que sería bueno que los lectores del blog, ahora que hay tanto riesgo de que efectivamente, un poco por lo que está haciendo Alemania y tal, empiece la gente a perder confianza en la Unión Europea, empiecen a surgir un poco estas competencias nacionalistas que se usan alemanes, tal y cual, que no, que Europa es lo mejor que tenemos y que hay que seguir teniendo confianza en ella y ayudar a seguir construyendo. Yo, vamos, como último apunte, es que los dos hemos vivido en Dinamarca, bueno, y hemos visto cómo son los países escandinavos y cómo trabajan. Y respecto a la juventud, ves cómo el Estado apoya fiscal, económicamente, socialmente a los jóvenes, ¿sabes? Para pues empezar a emprender, a innovar, y cómo las empresas ya también entras tú, pero ya no entras como un joven ventañero que no sabe nada, no, asumes responsabilidades, tienes tu trabajo, te cuidan, te tratan bien. Entonces, claro, entre el Estado, vamos, lo que es el sistema, te ayuda, ¿sabes?, a potenciar. El sistema te ahoga. Aquí el sistema dice, pues si no eres joven y si no cobras nada, pues ¿Tú qué estudias? Bueno, yo estoy estudiando de periodismo y ya voy a acabar este año, a ver si... Sí, vamos, de Erasmus. ¿Sabes? De Erasmus estuvimos y la verdad que, pues, ves como a efectos de juventud, ya ves como a los 18 y 20 años ya la gente es independiente, la gente viaja, pero no viaja a suerte, no, se viaja
Asia, se viaja a Sudamérica, conoce el mundo y claro, ya vuelve a su país muy preparado. Y entonces ya con 25 años o con 26 a una empresa, pues como con una persona que lleva 30 años en la misma empresa, con los mismos derechos, con las mismas funciones, con las mismas responsabilidades. Y eso en este país, pues no. No, lo que es tremendo es, fíjate que a pesar del Erasmus y todo del euro, que ya sobre todo vuestra generación lo da como una cosa natural, que estaba ahí cuando empezasteis a comprar, ¿no? Hay el peligro de que Europa pues no avance y al no avanzar retroceda, ¿no? Y yo creo que eso se supera si hay liderazgo político. Es decir, el euro se creó o se impuso en Alemania porque el señor Kohl se enfrentó a su opinión pública y acabó convenciéndole, ¿no? Aunque ahora, digamos, haya la mayoría en contra, pero necesitamos un nuevo liderazgo europeo, no lo que tenemos ahora, donde nadie tira en una dirección, sino que todo el mundo está asustado de sus opiniones públicas, ¿no? Bueno, Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros por interesados en el libro. por todo el tiempo que nos hemos robado, que ha sido una hora de entrevista, pero vamos a ver.